El propósito de los espíritus en los universos. Introducción. El ser humano, desde tiempos ancestrales, ha buscado comprender su origen y destino más allá de la vida material. Muchas tradiciones espirituales narran un descenso del espíritu desde planos sutiles hacia el mundo físico, seguido por un ascenso o retorno mediante la evolución de la conciencia. A la par, la ciencia moderna, con teorías sobre dimensiones múltiples, universos paralelos y la naturaleza energética de la materia, ofrece conceptos que curiosamente resuenan con esas visiones místicas. Este documento explora en profundidad el viaje del alma a través de los universos, integrando perspectivas espirituales, espiritismo, teosofía, nueva era, gnosis y científicas, física cuántica, cosmología, ciencia de la conciencia. Veremos cómo ambos enfoques, lejos de contradecirse, pueden conectarse mostrando sorprendentes similitudes en torno al multiverso, la vibración, los ciclos cósmicos, la tecnología y la guía espiritual colectiva. El descenso y ascenso del espíritu. Perspectiva espiritual. Desde la óptica espiritual, diversas corrientes coinciden en que el alma, o espíritu, proviene de planos superiores y desciende a la materia para experimentar y evolucionar, con la finalidad última de ascender de nuevo a la fuente divina. Veamos cómo lo describen algunas tradiciones. Espiritismo. En la doctrina espírita codificada por Allan Kardec, se postula que el ser espiritual es creado simple y va progresando a través de múltiples encarnaciones en distintos mundos. La materia es vista como el instrumento necesario para la manifestación y evolución del espíritu. La materia es el lazo que sujeta al espíritu, es el instrumento que emplea y sobre el cual ejerce, al mismo tiempo, su acción. Cada vida terrenal ofrece lecciones y oportunidades de desarrollo moral e intelectual. Tras la muerte, el alma pasa al plano espiritual y eventualmente reencarna en otro cuerpo para continuar su aprendizaje. Existe una jerarquía de mundos, desde mundos inferiores, primitivos, hasta superiores, felices, por los cuales las almas transitan a medida que se purifican. Así, el libro de los espíritus describe innumerables escalones evolutivos. Entre los grados inferiores y los más elevados hay innumerables escalones, y entre los espíritus puros, desmaterializados y resplandecientes de gloria, cuesta reconocer a los que animaron a esos seres primitivos, de la misma manera que en el hombre adulto es difícil reconocer al embrión. En mundos superiores, la vida moral y material es mucho más armoniosa que en mundos como la Tierra. Esta visión espiritista enfatiza que reencarnación tras reencarnación, el espíritu va ascendiendo en conciencia y pureza, acercándose cada vez más a la divinidad. Teosofía. La filosofía teosófica de H.P. Blavatsky y sus continuadores presenta el esquema cósmico de involución y evolución. Según este, el espíritu único se proyecta cíclicamente hacia la materia, involución, dando lugar a la manifestación del universo, para luego emprender un camino de retorno, evolución, hacia lo espiritual. W.T. S. Takara resume este proceso como el descenso del espíritu dentro de la materia y el ascenso de la materia al espíritu. Involución y evolución, que es un tema fundamental de la filosofía eterna. En términos míticos, esto se refleja en la caída de ángeles o almas a la encarnación, seguida por la ardua senda de retorno al origen divino. La teosofía describe múltiples planos de existencia, físico, astral, mental, búdico, etc., y afirma que el ser humano tiene vehículos o cuerpos sutiles para cada uno. Durante la involución, las mónadas espirituales toman cuerpos cada vez más densos. Luego, en la evolución, esas mismas chispas divinas
despiertan conciencia espiritual y ascienden por los planos interiores. Se habla de rondas y razas raíz en la historia oculta de la humanidad, donde la conciencia colectiva desciende a su máxima materialidad, como ocurrió en épocas lemuriana y atlante, y posteriormente comienza una ascensión gradual. Este viaje del alma implica que, a medida que el equilibrio de la evolución pasa de la fase de involución del espíritu en la materia a la evolución del espíritu fuera de la materia, se produce un aligeramiento de las vestiduras, cuerpos, y la aceleración de los órganos velados de la visión interior. Es decir, la espiritualidad, latente en el ser humano, se reaviva conforme avanzamos en la senda evolutiva, desarrollando facultades superiores como la intuición, la sabiduría y la compasión. Nueva era. La llamada Nueva Era retoma muchas ideas antiguas, de Oriente y Occidente, y las populariza con nuevos enfoques. Una noción central es que la humanidad se encuentra en un proceso de ascensión vibratoria, pasar de una conciencia basada en el miedo y la separatividad, frecuencias bajas, a una conciencia basada en el amor, la unidad y la multidimensionalidad, frecuencias altas. Se habla de entrar en la quinta dimensión de la conciencia, un salto cuántico evolutivo para la humanidad. En este contexto, la vibración es clave. El campo electromagnético de cada ser vivo en el planeta Tierra tiene una vibración, frecuencia, ritmo que es posible medir en hertz. La energía obedece a leyes de la física. Mediante ciertas herramientas es posible llevar al cuerpo y a la mente a estados de absoluta paz. Cuando se practica el amor, entonces se puede considerar una diferente dimensión, como un estado del ser. Esta cita ejemplifica la creencia nueva era de que elevando nuestra vibración interna mediante amor incondicional, meditación, sanación energética, etc., literalmente entramos en un plano más sutil de realidad. Según esta visión, el espíritu humano desciende a la encarnación para aprender lecciones de amor y unidad. A lo largo de sucesivas vidas y mediante trabajo interior, asciende a estados más altos, acercándose a la conciencia de unidad con el todo. Conceptos como trabajadores de la luz, chakras, aura y karma se entrelazan para describir un universo poblado por energías y guías que asisten en este viaje. Aunque estas ideas no son parte de la ciencia establecida, usan a veces lenguaje cuántico o dimensional como metáfora para explicar experiencias espirituales. Gnosis, la tradición gnóstica, siglos I a III después de Cristo y revivida en movimientos esotéricos modernos, ofrece quizá una de las narrativas más dramáticas del descenso del espíritu. En los mitos gnósticos, el mundo material es resultado de un error cósmico o acto desafortunado. La Eón Sofía, sabiduría, cae del pleroma, la plenitud divina, y de ello surge el demiurgo, creador ignorante o maligno del mundo material. En consecuencia, el espíritu humano es visto como una chispa divina atrapada en la cárcel de la materia. Según un resumen de los principios gnósticos, la parte mejor y más auténtica del ser humano es el espíritu. Este es como una centella o chispa divina, porque procede del Dios trascendente. Su patria está en el cielo. Esa chispa divina está encarcelada en la materia, es decir, en el cuerpo del hombre y en este mundo material. La chispa divina debe retornar a donde procede. Esta vuelta constituye la salvación. Para facilitar ese retorno, un revelador desciende desde los planos celestiales. Un ser divino, denominado Redentor, Salvador o Revelador, desciende del pleroma. Con su revelación, recuerda al hombre que posee esa centella, le ilumina y le instruye sobre el modo de hacerla retornar
al ámbito del que procede. En la interpretación cristiano-gnóstica, Cristo sería este emisario de la luz, que vino a despertar las almas, darles gnosis o conocimiento salvador, para liberarlas de la ilusión material e impulsarlas de regreso al Padre invisible. Así, en la gnosis, encontramos de nuevo la idea del descenso, la chispa divina en la materia, la encarnación del revelador y del ascenso, el alma que, a través del conocimiento espiritual, asciende por los cielos, pasando por las esferas planetarias hasta reintegrarse con la divinidad. Es un proceso profundamente individual, el despertar interno, pero también cósmico, pues implica la restauración final de todas las cosas a su estado divino original. En síntesis, las corrientes espirituales, aquí vistas, a pesar de sus diferencias, comparten una estructura común: origen elevado del alma, caída o descenso a la materia, y posibilidad de ascenso o retorno. Las herramientas para ese ascenso varían: la caridad y reencarnación correctiva en el espiritismo, el conocimiento esotérico en la teosofía y la gnosis, la transformación vibratoria y expansión de amor en la nueva era. Pero todas implican una evolución de la conciencia como puente de regreso a planos superiores. La visión científica del multiverso y la conciencia. Desde la perspectiva científica, especialmente en la física y la cosmología contemporáneas, han emergido conceptos que, si bien nacen de la investigación material, evocan escenarios dignos de la metafísica. Hablamos de la posible existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos, y de la naturaleza fundamentalmente energética de la realidad, lo que incluye al cerebro y la conciencia. Si las tradiciones espirituales usan metáforas de planos y vibraciones, la ciencia nos habla de dimensiones extra, multiversos, campos cuánticos, lenguajes distintos que, sin embargo, pueden dialogar sorprendentemente: física cuántica y universos paralelos. La física cuántica revolucionó nuestra comprensión de la materia al mostrar que, a nivel subatómico, las partículas no son entes sólidos localizados, sino ondas de probabilidad que pueden estar en múltiples estados a la vez. Una de las interpretaciones más fascinantes de la física cuántica es la teoría de los muchos mundos. Hugh Everett, 1957. Según esta, cada vez que hay una interacción cuántica con varios resultados posibles, el universo se ramifica en tantas versiones como resultados, realizando en cada una un resultado distinto. En otras palabras, todos los eventos cuánticos posibles ocurren, pero en universos paralelos diferentes. La Wikipedia en español lo describe así: la mecánica cuántica afirma que hay una variedad de posibles observaciones, cada una con una probabilidad diferente. Según la teoría de universos múltiples, cada una de estas observaciones posibles equivale a un universo diferente. Los procesos aleatorios cuánticos provocan la ramificación del universo en múltiples copias, una para cada posible universo. Esto implica un multiverso casi infinito, a veces llamado multiverso de nivel 3, en el cual todo lo que puede suceder, sucede en alguna rama. Si bien esta interpretación sigue siendo tema de debate filosófico-científico, su sola existencia como propuesta seria muestra cuán extraña es la realidad cuántica. La noción de dimensiones adicionales también surge en teorías físicas como la teoría de cuerdas o M-teoría, que sugieren que nuestro universo podría tener más de las 4 dimensiones espacio-temporales que percibimos, aunque las extras estarían enrolladas a escala microscópica. La ciencia reconoce matemáticamente hasta 10 u 11 dimensiones en esas teorías, lo cual recuerda, en otro lenguaje, a la idea de múltiples planos de existencia que la metafísica ha sostenido: físico, astral, mental, etc.,
cada uno podría asociarse metafóricamente a dimensiones más allá de las tres espaciales clásicas. Por otro lado, la cosmología inflacionaria, Alan Guth y otros, sugiere que nuestro Big Bang podría ser solo uno entre incontables Big Bangs sucediendo en una espuma cósmica de universos burbuja, cada uno con distintas propiedades físicas. Este es el multiverso de nivel 2, según la clasificación de Max Tegmark, y proporciona un marco en el cual la idea de universos paralelos deja de ser ciencia ficción, para convertirse en una extrapolación de modelos inflacionarios: energía, materia y vibración. La ciencia moderna ha comprobado que la materia es en esencia una forma de energía. Desde Einstein sabemos que masa y energía son equivalentes e igual a mc al cuadrado. Más allá, la física cuántica y la teoría de campos revelan que las partículas son excitaciones, vibraciones de campos subyacentes. En palabras sencillas, todo vibra. Como lo expresó el propio Albert Einstein, todo en la vida es vibración. Cada átomo y cada molécula oscilan. Los seres humanos, junto con los átomos, los muebles, los animales, las piedras, emiten energía y, por lo tanto, una frecuencia vibratoria que, si bien no vemos, sí percibimos y nos afecta. Esto no es misticismo, sino física básica. Un objeto sólido, observado al microscopio, revelaría en su interior vacío, campos cuánticos y partículas subatómicas en constante movimiento. Incluso Nikola Tesla, pionero de la ingeniería, dijo: «Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración». Estas frases suelen citarse en contextos espirituales para subrayar la correspondencia con la antigua noción de que la realidad material es tan solo energía condensada en diferentes rangos vibratorios. La ciencia de la conciencia es un campo emergente que trata de explicar cómo surge la mente a partir del cerebro, o si la mente es un fenómeno irreductible. Algunas teorías vanguardistas, aunque controvertidas, exploran conexiones con la física cuántica. Por ejemplo, la hipótesis de la conciencia cuántica de Roger Penrose y Stuart Hameroff postula que ciertos procesos cuánticos en las neuronas, en microtúbulos, podrían estar vinculados con la conciencia. Otros científicos, como el Dr. Robert Lanza, han ido más lejos, proponiendo que la conciencia es fundamental en el universo, su teoría del biocentrismo. Lanza sugiere que el espacio y el tiempo son construcciones de nuestra mente y que la muerte física no implica el fin de la conciencia. En efecto, su teoría sostiene que simplemente no existe la muerte de la conciencia. La conciencia no termina con la muerte del vehículo físico. De hecho, existe la conciencia fuera de las limitaciones del tiempo y espacio. Aunque estas ideas no son mainstream, muestran intentos desde la ciencia por relacionar la conciencia con una realidad multidimensional más amplia, hacia una ciencia de los planos. Si traducimos términos, un metafísico habla de cuerpo físico, astral, mental. Un científico podría hablar de sistemas biológicos, patrones emocionales, quizá correlacionados a química cerebral, y procesos mentales, diferentes niveles de organización. Un místico habla de vibración espiritual, un físico de frecuencias de onda. Las escalas difieren, pero la noción de que hay niveles de realidad interconectados está presente en ambos. La ciencia aún no reconoce almas o espíritus como entidades medibles, pero sí reconoce fenómenos como la emergencia de la conciencia, las experiencias subjetivas reportadas que estudia la neurociencia y la psicología transpersonal, e incluso investiga empíricamente casos de experiencias cercanas a la muerte y conciencia bajo condiciones extremas, intentando discernir si la mente puede tener alguna base más sutil
que la estrictamente neuronal. En suma, la ciencia nos provee de un cosmos asombroso, compuesto de espacios multidimensionales y potencialmente incontables universos, donde la materia es energía vibrando en diferentes modalidades. Si bien la ciencia no afirma propósitos espirituales en estos hechos, sus descubrimientos amplían nuestro asombro y abren interrogantes sobre el papel de la conciencia. ¿Es la conciencia un fenómeno meramente emergente del cerebro o es una propiedad fundamental del universo, como sugiere el biocentrismo? Este enigma científico se enlaza con la intuición antigua de que la conciencia trasciende lo físico. Imagen. Ilustración artística de un planeta con un cinturón de asteroides. En la ciencia, impactos cósmicos han causado extinciones masivas en la Tierra, eventos cíclicos que podrían verse como reinicios evolutivos que impulsan el desarrollo de nuevas especies. Las tradiciones espirituales a veces interpretan estos cataclismos como parte de ciclos mayores de purificación y cambio de era. Convergencias entre cosmología moderna y visiones místicas. A primera vista, ciencia y misticismo parecen hablar idiomas distintos. Sin embargo, al comparar la cosmología moderna con antiguas visiones esotéricas, surgen paralelos sugerentes. Origen del universo. El Big Bang de la ciencia, una expansión desde una singularidad primordial, tiene ecos en doctrinas de emanación metafísica, donde de la unidad divina surge el cosmos manifestado. La doctrina secreta teosófica, por ejemplo, habla de períodos de manifestación, manvantaras, seguidos de reabsorción, pralayas, en lo absoluto, un ritmo que recuerda la idea de un Big Bang, seguido quizás de un Big Crunch o de expansiones cíclicas. Naturaleza de la materia. Como vimos, la ciencia describe la materia como energía condensada. Tradiciones místicas de Oriente, hinduismo, budismo y Occidente, hermetismo, han dicho que el mundo material es maya, ilusión energética o luz coagulada. Ambos enfoques convergen en que lo sólido es engañoso. Subyace una vibración, unidad energética. De allí que afirmaciones como «somos todos uno» cobren un cariz casi literal científicamente. Todos los seres estamos compuestos de las mismas partículas, intercambiando energía constantemente en un campo unificado, campo cuántico. Multidimensionalidad. La noción de múltiples planos en la teosofía, gnosis, puede compararse con la noción de múltiples dimensiones en la física. Si existen dimensiones espaciales adicionales imperceptibles para nosotros, podríamos imaginarlas como planos superiores, donde entidades, quizá formas de vida u objetos, podrían existir sin que tengamos acceso directo. Incluso la idea de universos paralelos separados en otra parte del hiperespacio resuena con la idea esotérica de diferentes planos que coexisten interpenetrándose sin interactuar directamente. Por ejemplo, en algunas creencias se dice que seres angélicos habitan planos de vibración más alta que el nuestro. Podríamos aventurar un paralelo. Quizá habitan en regiones dimensionales diferentes dentro de un multiverso físico. Ciclos cósmicos y eras. La ciencia ha descubierto evidencias de ciclos naturales a gran escala, como el posible ciclo de extinciones masivas cada aproximadamente 27 millones de años ligado a movimientos del sistema solar en la galaxia. Asimismo, conocemos ciclos astronómicos, ciclos solares, órbitas planetarias, precesión de los equinoccios de 25.770 años, etc. Las culturas antiguas y esotéricas hablaron de eras o yugas, de edades de oro y hierro, de ciclos de destrucción y renacimiento, por ejemplo, el mito hindú de los 4 yugas o la idea astrológica de la era de Acuario. Hoy sabemos que eventos como glaciaciones, inversiones magnéticas terrestres
impactos de asteroides, etc., ocurren cíclicamente y cambian el rostro del planeta, forzando la evolución. Esta noción de ciclos de evolución cósmica se detalla más adelante, pero aquí baste indicar que tanto la visión mística como la científica ven la historia cósmica no como algo lineal estático, sino dinámico y repetitivo. Principio antrópico y finalidad. Muchos científicos se maravillan de que las constantes físicas del universo parecen estar finamente ajustadas para permitir la vida. Esto ha dado lugar al principio antrópico, que en una versión sugiere que quizás existan infinidad de universos con diferentes constantes, y nosotros estamos en uno apto para la vida, lo cual entronca con el multiverso. Otra interpretación más filosófica es que el universo buscaba generar observadores. Tradicionalmente, las religiones y filosofías espirituales han afirmado exactamente eso, que el universo tiene un propósito, que la aparición de la conciencia, humanidad, no es azar, sino parte del plan cósmico de autoconocimiento de la divinidad. Aunque la ciencia no puede afirmar teleología, propósito, sin salir de su método, la mera discusión del principio antrópico hace eco de esa antigua intuición de sentido. A continuación, exploraremos con más detalle algunas secciones temáticas donde estas convergencias se hacen aún más específicas. La reencarnación frente al multiverso, el concepto de vibración y conciencia, las extinciones cíclicas como evolución, el rol de la tecnología en un despertar colectivo y las figuras de guías espirituales vinculadas a una conciencia superior que todo lo abarca. Reencarnación y multiverso. Una de las preguntas más profundas de la humanidad es ¿qué ocurre tras la muerte? La reencarnación, creencia de que el alma vuelve a nacer en distintos cuerpos, es central en espiritismo, hinduismo, budismo y esoterismo. ¿Puede algo parecido encontrar eco en la ciencia? Directamente, la ciencia no reconoce la existencia del alma transmigrante. Sin embargo, algunos científicos y filósofos han planteado conjeturas intrigantes relacionando la supervivencia de la conciencia con ideas de universos paralelos. Por ejemplo, el Dr. Robert Lanza, mencionado anteriormente con su biocentrismo, especula que dado el multiverso cuántico, la muerte podría ser una transición de la conciencia a otro universo. En sus palabras, en un universo, el cuerpo puede haber muerto, pero en otro continúa existiendo, y la conciencia simplemente se sintoniza con ese universo donde sigue viva. Así, una persona que muere en realidad no va al cielo o al infierno, sino a un mundo similar al que fue habitado, pero esta vez con vida, y así sucesivamente hasta el infinito, casi como un efecto de otra vida cósmica. Esta audaz idea recuerda a una reencarnación cuántica, no en otro cuerpo físico dentro del mismo planeta necesariamente, pero sí una continuidad de la conciencia en otra rama del multiverso donde uno no murió en ese momento. Es importante aclarar que esto es una especulación filosófica, no un hecho comprobado. Muchos científicos serían escépticos al respecto. Aún así, es revelador cómo aparecen narrativas nuevas que combinan la física de vanguardia con preguntas existenciales milenarias. Otra posible conexión entre reencarnación y multiverso se encuentra en la idea de los universos con diferentes condiciones de vida. Si existen múltiples universos, ya sea simultáneos o sucesivos en ciclos, podríamos imaginar que la escuela del alma no se limita a un solo planeta ni incluso a un solo universo. Por supuesto, las doctrinas tradicionales de reencarnación suelen implicar un progreso moral y espiritual de una vida a otra, guiado por la ley de causa y efecto, karma. La ciencia, en cambio, ve la existencia múltiple más en términos de opciones cuánticas
o duplicaciones cósmicas sin propósito moral aparente. Aquí es donde la diferencia permanece. La reencarnación tiene una teleología, aprender lecciones, purificar el espíritu, mientras que el multiverso científico es amoral y mecánico en su proliferación de realidades. No obstante, algunos pensadores tratan de cerrar esa brecha proponiendo que quizás la estructura del multiverso proporciona el lienzo sobre el cual la conciencia pinta su evolución. Si la conciencia efectivamente elige, colapsa ciertas realidades, tal vez hay un elemento volitivo que conecta con la idea kármica. Cada elección crea las ramas de realidad que viviremos posteriormente. En el plano de la evidencia, existen investigaciones sobre niños que aparentemente recuerdan vidas pasadas y fenómenos de experiencias fuera del cuerpo. La ciencia ortodoxa no las acepta como prueba de reencarnación, pero las estudia desde la psicología o neurología. En paralelo, se estudia la mecánica cuántica de la información. Se sabe que la información cuántica no se destruye, principio de conservación de información. Esto ha llevado a conjeturar si de alguna forma la información de la conciencia podría persistir tras la muerte, quizás a nivel cuántico. Si esa información salta a otra configuración, podríamos llamar a eso reencarnación. Preguntas abiertas. En resumen, la reencarnación espiritual y el multiverso científico lidian con la multiplicidad de experiencias del yo. El primero lo concibe secuencialmente, una alma, muchas vidas sucesivas. El segundo, simultáneamente, infinitas versiones de uno mismo coexisten, pero sin comunicarse. Son visiones distintas, pero complementarlas produce ideas sugerentes como la de Lanza, donde casi se fusionan en una inmortalidad cuántica del espíritu. Por ahora, la ciencia no puede comprobar la reencarnación, pero su modelo de multiversos ofrece un marco amplio donde la continuidad de la conciencia más allá de esta vida no suena tan descabellada. Vibración y estados de conciencia. El universo es vibración, afirman tanto místicos como físicos. Este apartado conecta el concepto espiritual de frecuencia vibratoria de la conciencia con los fundamentos científicos de la vibración en la materia, y cómo distintos estados mentales pueden asociarse a vibraciones en sentido literal y metafórico. Vibración en espiritualidad. Muchas tradiciones enseñan que los estados de conciencia, emociones, pensamientos, nivel espiritual, se correlacionan con una cierta frecuencia. Por ejemplo, en la nueva era se dice que el amor, la alegría y la paz interior son vibraciones altas, mientras que el miedo, la ira o la depresión serían vibraciones bajas. Elevar la conciencia implicaría elevar la vibración personal. Esto a veces se ilustra con escalas. David R. Hawkins, en El poder contra la fuerza, asignó valores numéricos de frecuencia a emociones. Vergüenza alrededor de 20, amor alrededor de 500, iluminación alrededor de 700 y más, en una escala logarítmica. Sin entrar en la exactitud de tales números, la idea subyacente es que la calidad de la conciencia tiene resonancia energética. Prácticas espirituales como la meditación, el canto de mantras, la música sacra, la respiración rítmica, etc., se ven como formas de alterar nuestra vibración. Un monje entonando Om en un templo tibetano cree estar sincronizando su ser con la vibración primordial del cosmos. En el misticismo judío, se dice que cada letra hebrea tiene una frecuencia que puede afectar la conciencia al recitarla. El concepto de chakras en el yoga presenta centros energéticos que vibran en determinadas frecuencias y colores. Incluso en contextos populares, expresiones como «tiene buena vibra» o «se siente la mala vibración en este lugar» denotan esa percepción intuitiva de estados energéticos.
Para el vidente o sensible, un santo literalmente irradia una vibración de paz que puede sentirse al acercarse. Lo mismo, un lugar donde ocurrió violencia puede imprimir una vibración densa. Este lenguaje poético adquiere concreción sorprendente cuando vemos que, efectivamente, muchas cosas oscilan en nuestro cuerpo. Las ondas cerebrales, beta, alfa, teta, delta, corresponden a diferentes estados mentales. Por ejemplo, ondas alfa, Mi 8 a 13 Hz, aparecen en relajación y meditación ligera. Ondas gamma, 30 Hz, en momentos de insight o alto enfoque espiritual. También el corazón emite un campo electromagnético medible, cuyo espectro puede cambiar según la emoción. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se asocia a estados de coherencia emocional. Es decir, hay correlatos físicos a las llamadas vibraciones de conciencia. La espiritualidad sostuvo intuitivamente esta relación y promovió técnicas para sintonizar el cuerpo-mente-espíritu con frecuencias más armoniosa. Un estudio reciente indica que las extinciones masivas terrestres siguen un ciclo de aproximadamente 27 millones de años, coincidiendo con extinciones masivas de vida oceánica. Se alinean con grandes impactos de asteroides y erupciones volcánicas masivas. Incluso se plantea que podrían vincularse al ritmo del sistema solar al orbitar la galaxia cada aproximadamente 30 millones de años. Esto muestra que los desastres cósmicos periódicos, impactos extraterrestres, vulcanismo intenso, actúan como un latido que reinicia la biosfera de tiempo en tiempo. Desde una perspectiva espiritual o filosófica, uno podría ver estos eventos no como meras catástrofes sin sentido, sino como ciclos de evolución cósmica. Diversas tradiciones tienen mitos de destrucción y renacimiento. En la cosmología hindú, el dios Shiva destruye periódicamente para que Brahma pueda crear de nuevo. En Mesoamérica, los aztecas creían en soles, eras anteriores que terminaron en cataclismos, fuego, inundación, viento, y luego surgió un nuevo sol. La teosofía habla de la desaparición de continentes como Lemuria o Atlántida, en diluvios o conflagraciones, que marcaron el fin de ciertas razas raíz humanas y el comienzo de otras. Incluso en la Biblia, el diluvio universal purga la tierra para un reinicio moral de la humanidad. Estas narraciones encuentran eco en la ciencia. Por ejemplo, el evento de extinción masiva del Pérmico-Triásico, 252 millones de años atrás, acabó con 90% de las especies. Fue seguido por la era de los dinosaurios que jamás habrían dominado sin ese reinicio. Es como si la vida pasara por exámenes globales, tras los cuales unos graduados prosperan. La extinción del Cretácico, asteroide Chicxulub, eliminó a los dinosaurios no aviares, y los mamíferos, hasta entonces pequeños y marginales, explotaron en diversidad, entre ellos nuestros ancestros primates. Si uno adopta una visión teleológica, podría decir que era necesario quitar del medio a los dinosaurios para dar oportunidad a criaturas con cerebros más grandes, mamíferos, que eventualmente permitieran inteligencia avanzada. Esto suena planificado. Los científicos se cuidan de afirmar tal cosa, pues oficialmente fue azar. Pero no deja de maravillar que sin el mal del asteroide, posiblemente no estaríamos aquí reflexionando sobre esto. Azar afortunado o guión cósmico. Cada cual juzgue. Lo cierto es que las extinciones masivas ilustran un principio de ciclicidad. Hay periodos de relativa estabilidad y periodos de caos creativo. En la evolución espiritual de la humanidad, también se habla de eras de luz y oscuridad. Algunas filosofías esotéricas sugieren que cuando la humanidad se aleja demasiado de las leyes divinas, degenera moralmente, sobreviene una destrucción colectiva
para resetear el proceso, un diluvio, una plaga, etc. En clave no punitiva, sino pedagógica, sería como repetir el grado escolar tras un fracaso. Allan Kardec, por ejemplo, en el Génesis, según el espiritismo, sugiere que existen mundos de expiación y prueba, como la Tierra actual, donde el sufrimiento educa, y que eventualmente la Tierra se transformará en un mundo de regeneración, con una humanidad más moral. Pero para eso, insinúa, los espíritus rezagados encarnados aquí tal vez emigrarán a otros mundos más primitivos y almas más adelantadas vendrán, una especie de criba. Este concepto, aunque expresado sin detalles cataclísmicos, encaja en la idea de un salto evolutivo colectivo que suele estar acompañado de crisis. En la ciencia, se habla hoy de que estamos en medio de la sexta extinción masiva, esta vez causada por la actividad humana, pérdida de biodiversidad acelerada por deforestación, cambio climático, etc. ¿Podría este colapso ecológico ser el preludio de otro salto evolutivo? Si seguimos el patrón, tras cada extinción vino una radiación evolutiva. Desde un punto de vista puramente biológico, después de que la especie humana cause estragos, quizá la vida se recupere con nuevas formas en millones de años, y tal vez especies inteligentes diferentes emerjan. ¿Insectoides? ¿Cefalópodos? Pero desde una óptica espiritual, uno esperaría que la humanidad misma se transforme antes de autodestruirse totalmente, que la crisis actual sea un catalizador para una evolución de la conciencia que nos salve del abismo. Hablaremos de la tecnología como factor en esta ecuación en la siguiente sección. En conclusión, las extinciones masivas enseñan que la muerte forma parte de la vida en escala global. La destrucción da paso a la creación. Esto es un principio espiritual fundamental, el fénix, que renace de sus cenizas, y un principio natural evidente. Ver la historia de la Tierra bajo esta luz cíclica amplía nuestra comprensión. Así como un individuo puede atravesar noches oscuras del alma para resurgir más sabio, la biosfera completa pasa por noches oscuras evolutivas de las cuales surge renovada. En ambos casos, la clave es aprovechar el caos para un orden superior. La tecnología y el despertar espiritual colectivo. Vivimos en una era donde la tecnología conecta a miles de millones de personas instantáneamente. Esto es sin precedentes en la historia humana. ¿Podría esta hiperconectividad ser un instrumento para un despertar de la conciencia colectiva? ¿O es un obstáculo? Hay argumentos para ambos lados, pero muchos pensadores vislumbran en la tecnología actual el cumplimiento de visiones proféticas sobre la unidad de la humanidad. El jesuita y paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin, ya en la mitad del siglo XX, anticipó algo que llamó la noosfera, la capa mental que envuelve la Tierra, emergente de la interconexión de las mentes humanas, así como la vida biológica generó la biosfera. Teilhard veía la evolución como un proceso que lleva no solo a mayor complejidad material, hominización, sino a mayor espiritualización y amor, humanización de la conciencia. Predijo que la humanidad terminaría por conectarse en una red global, un sistema nervioso del planeta, y que cuando nuestras mentes estuvieran suficientemente entrelazadas, podría surgir un salto de conciencia colectivo hacia lo que él llamó el punto omega, una especie de convergencia mística de la humanidad con lo divino. Sorprendentemente, Teilhard previó algo muy similar a Internet décadas antes de su existencia. Una película de pensamiento que envuelve la Tierra, formada por comunicaciones humanas. Hoy, imágenes del tráfico de datos satelital e Internet efectivamente muestran una red luminosa envolviendo el globo. La cuestión es, ¿qué hacemos con esa red?
En el momento actual, como señalan Débora Nunes et al., las redes sociales reflejan mucho un viejo mundo de inconsciencia, superficialidad, pero podrían transformarse en herramientas para un destino histórico más elevado si les infundimos intención y contenido consciente. La tecnología en sí misma es neutral, amplifica lo que somos. Por tanto, si la humanidad está fragmentada y en egoísmo, Internet amplificará eso. Fake news, polarización, consumismo vacío. Pero si la humanidad eleva su ética y espíritu, esa misma tecnología puede amplificar cooperación, educación, compasión global. Vemos indicios positivos. Ante desastres o crisis globales, la gente ahora puede organizar ayuda o expresar solidaridad globalmente en tiempo real. Movimientos por la paz, la justicia social, la ecología, se coordinan por medios digitales. Prácticas espirituales también se difunden masivamente. Millones meditan juntos en transmisiones en vivo. Hay aplicaciones de mindfulness con usuarios globales, ceremonias virtuales sincronizadas. Esto realiza parcialmente el sueño de muchos maestros de unir a la familia humana. Otro ángulo es la inteligencia artificial, IA. Algunos futuristas hablan de la singularidad tecnológica, cuando la IA supere la inteligencia humana y tal vez se fusione con nosotros. Transhumanismo. Teilhard de Chardin veía la fusión de la humanidad con la tecnología como parte del nacimiento de la noosfera, pero advertía que el verdadero salto viene cuando esa inteligencia colectiva se oriente por el corazón, amor, y no solo por la mente analítica. Es decir, podríamos tener un planeta hipercerebral, Big Data, Super IA, pero sin sabiduría compasiva, seguiríamos en humanidad biológica no humanizada. En cambio, si logramos integrar la tecnología con valores espirituales, solidaridad, respeto a la vida, la tecnología se convierte en un catalizador del despertar espiritual colectivo. Existe incluso la noción de un cerebro global, donde cada persona es como una neurona. Internet sería la sinapsis. Si la humanidad aprende a pensar junta, inteligencia colectiva, podríamos resolver problemas enormes, climáticos, sociales, que trascienden las capacidades individuales. Esto recuerda el concepto esotérico de conciencia grupal de la era de Acuario. Dejar atrás el hiperindividualismo, era de Piscis, para pensarnos como unidad. La tecnología aquí no es enemiga, sino vehículo. Nos brinda la herramienta física para manifestar en la Tierra esa unidad que espiritualmente siempre se predicó. Todos somos uno. Ahora tiene su correlato en estar literalmente todos conectados en una red única. Dicho esto, hay peligros. Dependencia extrema de la tecnología, pérdida de privacidad, manipulación de masas mediante algoritmos, todo lo cual estamos presenciando. Podría argumentarse que estamos en una prueba evolutiva. La tecnología nos dio poder, información ilimitada, automatización, posible vida digital. ¿La usaremos sabiamente o nos autodestruirá? Ejunta, armas tecnológicas avanzadas, colapso ambiental potenciado por industrialización. El resultado aún no está escrito, pero muchos líderes espirituales contemporáneos instan a un despertar antes de que sea tarde, apoyándose incluso en la tecnología para difundir su mensaje globalmente, webinars, aplicaciones de meditación, etc. En síntesis, la tecnología es una espada de doble filo en lo espiritual. Puede ser distracción masiva, encerrándonos en pantallas lejos de la realidad presente, o saturándonos de trivialidades, o puede ser iluminación masiva, difundiendo conocimiento, conectando corazones, ampliando la empatía global. La convergencia mística científica aquí radica en reconocer a la humanidad como un organismo único en gestación. La ciencia lo ve en términos de sistemas complejos y redes.
la espiritualidad, en términos de fraternidad universal y campo áurico planetario. Ambos ven que la clave de nuestra futura evolución está en la colaboración y conexión. La tecnología nos dio las conexiones. El espíritu debe proveer la colaboración amorosa. Si logramos esa unión, podríamos ver un salto sin precedentes de conciencia en nuestro planeta. Un verdadero despertar colectivo, donde la masa crítica de individuos conscientes incline la balanza evolutiva hacia una nueva era. Guías espirituales y conciencia superior. En prácticamente todas las tradiciones espirituales existe la creencia en seres o inteligencias superiores que asisten al ser humano en su evolución. Se les llama de diversos modos: ángeles de la guarda, guías espirituales, maestros ascendidos, espíritus protectores, bodhisattvas, ancestros guardianes. Esta sección explora el papel atribuido a estos guías y cómo se integra con la idea de una conciencia superior o unidad hacia la cual todo asciende. Guías espirituales en distintas tradiciones. El espiritismo kardeciano enseña que cada persona tiene uno o más espíritus protectores o guías, generalmente almas más avanzadas moral e intelectualmente, que voluntariamente se quedan en el plano espiritual para ayudar a los encarnados. Estos guías inspiran buenos pensamientos, advierten de peligros e intentan orientarnos hacia el bien, respetando nuestro libre albedrío. Según Kardec, a menudo son espíritus que nos amaron en otra vida, o incluso desconocidos, pero benevolentes designados para nosotros. La idea clave es que no estamos solos. El mundo invisible nos apoya. Esto se vincula al concepto de conciencia superior, ya que los guías actuarían como emisarios de un plan divino mayor para nuestro progreso. En la teosofía y corrientes afines, por ejemplo, la nueva era, se habla de maestros o seres de luz. La teosofía original mencionaba a los Mahatmas o maestros de sabiduría, Kuthumi, Moria, etc., que guiaban telepáticamente a Blavatsky y otros discípulos. Posteriormente, movimientos New Age proliferaron la noción de guías personales, canalizados a través de médiums o visualizados en meditación. Pueden presentarse como un animal de poder, un anciano sabio, un ángel. Según la doctrina teosófica, los guías espirituales no siempre son de naturaleza humana. Algunos viven como energía en el reino cósmico o como seres de luz. Algunos guías espirituales son personas que han vivido muchas vidas, han pagado sus deudas kármicas y han avanzado más allá de la necesidad de reencarnar. Es decir, serían almas graduadas que eligen quedarse como profesores en el colegio tierra, en lugar de ascender por completo. Muchas enseñanzas esotéricas postulan una jerarquía espiritual planetaria, entidades que ocupan diferentes rangos, ángeles, arcángeles, maestros, devas, etc., trabajando en la administración divina de la evolución. En el cristianismo, se cree en los ángeles custodios designados por Dios para cada persona y en la comunión de los santos que interceden por nosotros. Aunque el cristianismo tradicional no habla de reencarnación ni de maestros ascendidos, sí comparte la noción de guías invisibles benéficos. La gnosis antigua, como vimos, tenía la figura del Redentor, Cristo en su cosmología, que desciende para guiarnos de regreso al Padre. También tenían la idea de eones o presencias divinas que asisten. En la gnosis moderna, como la presentada por Samael Aun Weor, se enseñan prácticas para contactar a nuestros guías internos, e incluso se menciona un Padre interno y Madre Divina interna, una especie de conciencia superior personalizada dentro de nosotros que nos guía intuitivamente. Interesantemente, muchas personas hoy, incluso fuera de un marco religioso organizado, relatan sentir presencias
que les han ayudado en momentos difíciles, o sincronías misteriosas como si alguien desde arriba las orquestara. Estas experiencias subjetivas alimentan la creencia en guías, conciencia superior y unidad. ¿Quién o qué dirige a esos guías? La idea de una conciencia superior apunta a un principio unificador. En términos teístas, sería Dios. En términos místicos, el yo superior, Atman, el Uno. Es como un campo de inteligencia universal, del cual los guías serían manifestaciones individuales encargadas de misiones particulares. Algunos modelos espirituales sugieren que nuestro propio ser posee estratos, el ego humano abajo y un yo superior, parte de la conciencia divina, arriba, del cual provienen las inspiraciones y guía interna. Así, en cierto sentido, nuestro guía más grande es nuestra propia chispa divina en conexión con el todo. Dicho de otro modo, todos tenemos línea directa con la conciencia superior, pero como no la oímos bien, la ayuda se externaliza en forma de mensajeros, espíritus guías, ángeles, que sirven de intermediarios pedagógicos hasta que podamos percibir la guía interior por nosotros mismos. En la cosmología esotérica se afirma que la Tierra misma tiene un logos o ser planetario superior, y así el sistema solar y la galaxia. Todo es jerárquico. Inteligencias superiores guían la evolución de inteligencias inferiores. Esto se refleja fractalmente. Un maestro guía al discípulo, un guía espiritual desencarnado guía al maestro, un arcángel guía a los guías, y en la cúspide, la mente cósmica guía a todos. La ciencia, obviamente, no tiene cabida para entidades inteligentes invisibles en su modelo, aunque interesantes discusiones se han dado en astrobiología sobre si una civilización superavanzada podría gestionarnos sin que lo sepamos, hipótesis tipo zoo galáctico. Pero dejando eso de lado, la ciencia sí reconoce el fenómeno de la emergencia de inteligencia colectiva. Un enjambre de abejas es más inteligente que cada abeja individual. Un bosque actúa como un superorganismo inteligente, árboles comunicándose vía micorrizas. Por analogía, se podría pensar en la humanidad como un ente que será inteligente de forma unificada. Esa inteligencia holística bien podría ser lo que la espiritualidad llama conciencia superior, manifestándose a través de todos. Cuando muchas personas sintonizan con la misma idea elevada, por ejemplo, compasión global, podríamos imaginar que están conectando con la misma fuente de sabiduría. Para algunos, esa fuente es Cristo, Buda, Krishna, la mente universal. Distintos nombres, mismo concepto de una unidad sapiente. Los guías espirituales serían puntos focales de esa unidad para aspectos concretos. Uno nos ayuda con la sanación, otro con el aprendizaje, etc. Tradicionalmente, se ha asignado a los arcángeles funciones: Miguel protección, Rafael sanación, Gabriel mensajes, etc., lo cual es un marco cultural para decir que la divinidad socorre en diferentes ámbitos mediante especialistas. En el espiritismo, Kardec advertía no volverse dependientes de guías, pues la meta es que cada espíritu se emancipe moral e intelectualmente. Un buen guía nunca quita la autonomía, solo la fomenta, preparándonos para estar en sintonía directa con la conciencia superior sin muletas. En suma, los guías espirituales representan la idea de que el ascenso del espíritu no es en soledad absoluta, sino en compañía amorosa. Son como hermanos mayores en el camino evolutivo. La conciencia superior sería la meta final de ese ascenso, volver a integrarnos con la fuente de donde descendimos. En términos científicos, podríamos verlo como alcanzar el mayor potencial cognitivo emocional posible de la humanidad, que quizás implique descubrir nuevas leyes o dimensiones.
en términos espirituales, es la iluminación, la unión mística, la segunda venida, pero dentro de cada corazón despierto. El vínculo entre guías y conciencia superior se manifiesta en prácticas como la oración o meditación. Uno eleva su mente, conecta con la conciencia superior y a menudo recibe respuestas mediante intuiciones o sincronicidades, posiblemente facilitadas por guías. Muchos innovadores a lo largo de la historia han hablado de musas, de inspiradores invisibles, de sus ideas. ¿Acaso grandes descubrimientos científicos o artísticos fueron susurrados por guías desde planos mentales superiores? Platón hablaba del nous divino como fuente de verdad y de un daimon personal, espíritu guía, que le orientaba. No está lejos de lo que hoy seguimos describiendo. En conclusión, el papel de los guías espirituales en la evolución es ser asistentes del descenso y ascenso. Nos ayudan a descender, nacer, adaptarnos a este mundo y principalmente a ascender, recordar nuestra esencia, aprender lecciones, volver al hogar. Representan la mano extendida de la conciencia superior dentro de la dualidad. Y la conciencia superior, por su parte, es tanto el origen como el destino de todas las almas, el vasto océano del cual los espíritus son gotas que emergen y al que retornan tras sus viajes. Ciencia y espiritualidad aquí divergen en lenguaje. La ciencia no personifica esa ayuda invisible, pero convergen en la noción de que existen niveles de organización más elevados que guían a los inferiores, como las leyes de la física guían el desarrollo de las estructuras, o la selección natural guía la evolución biológica de manera no consciente. La espiritualidad añade, esa guía es consciente y amorosa. Si algún día la ciencia encontrara indicios de orden e información conduciendo la complejidad del universo, como algunos teóricos del diseño inteligente sostienen, quizás comenzaríamos a hablar en términos científicos de lo que antes se llamaba providencia o guía espiritual. Conclusiones. A lo largo de este documento hemos recorrido un amplio panorama, desde las doctrinas espirituales más antiguas hasta las teorías científicas más modernas, y encontramos sorprendentes paralelismos en la forma de concebir la realidad y nuestro papel en ella. El concepto de descenso y ascenso del espíritu, el viaje del alma desde planos sutiles hacia la materia y de regreso hacia la divinidad, mediante la evolución de la conciencia, es un hilo conductor en muchas filosofías místicas. Por otro lado, la ciencia nos presenta un universo donde nada es fijo. Todo evoluciona, vibra, se transforma, posiblemente en un entramado de múltiples dimensiones y universos. Ambas perspectivas, cada una a su modo, reconocen que la realidad es multinivel. Hay más de lo que perciben nuestros sentidos cotidianos. Para la espiritualidad, esos son planos espirituales. Para la ciencia, pueden ser dimensiones extra o universos paralelos. En ambos casos, lo que ocurre arriba influye a lo de abajo y viceversa, lo que en lenguaje espiritual es la correspondencia macrocosmos-microcosmos. En ciencia podría verse como que leyes universales rigen desde lo cosmológico hasta lo cuántico. Hemos visto que la reencarnación, tradicional en Oriente y espiritismo, encuentra un curioso eco en ideas científicas sobre la continuidad de la conciencia en un multiverso cuántico, la llamada inmortalidad cuántica. La vibración, noción fundamental en esoterismo y magia, mantras, energía sutil, es literalmente el fundamento de la materia según la física, partículas como ondas, y se relaciona incluso con estados mentales medibles. Las extinciones masivas nos enseñan ciclos de destrucción y renacimiento que se asemejan a los ciclos cósmicos esotéricos de yugas o eras. Nos recuerdan que el progreso
no es lineal, sino dialéctico, con crisis catalizadoras. La tecnología, fruto del ingenio científico, se revela como espada de doble filo para la espiritualidad. O nos hunde en ilusión o nos facilita la unidad global, dependiendo de nuestra conciencia al usarla. Finalmente, los guías espirituales y la búsqueda de una conciencia superior reflejan la aspiración humana de que existe una inteligencia mayor guiando la evolución, algo que la ciencia no afirma explícitamente, pero sí investiga en formas como la inteligencia colectiva, el principio antrópico, etc., sugiriendo que hay un orden subyacente a lo que ocurre. En definitiva, parece que ciencia y espiritualidad son dos miradas a una misma realidad, complementarias más que opuestas, donde la ciencia aporta metodología rigurosa y descripción cuantitativa, la espiritualidad aporta significado y propósito. En temas como los tratados, ninguno de los dos enfoques, por sí solo, agota la explicación. El descenso y ascenso del espíritu no puede comprobarse en laboratorio, pero da sentido a nuestra experiencia interna. El multiverso cuántico es matemáticamente elegante, pero plantea cuestiones filosóficas. ¿Importan nuestras elecciones si todas las variantes ocurren? Juntos pueden inspirarse mutuamente. La espiritualidad puede adoptar conceptos de la ciencia. EJ. Usar la idea de dimensiones para explicar planos espirituales. Y la ciencia puede encontrar en antiguos saberes intuiciones para nuevas hipótesis. EJ. Investigar la conciencia sin descartarla a priori como epifenómeno, dado el peso que culturas milenarias le dan. Al final del viaje, volvemos a la imagen del espíritu ascendiendo a los cielos. Quizá esa ascensión no sea únicamente algo místico, sino también la imagen de la humanidad alcanzando las estrellas, explorando otros planetas y quizás otros universos, y en el proceso reconociendo la unidad de todo lo vivo. Como dijo el astrónomo Carl Sagan, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Una frase que fácilmente podría venir de un texto vedántico. La conciencia cósmica de la que hablan los místicos podría muy bien resonar con la conciencia colectiva de la especie que anticipan algunos científicos sociales. En conclusión, integrar conocimiento espiritual y científico nos brinda una visión más holística de nuestra existencia. Nos vemos ya no como engranajes aislados en un universo frío, ni tampoco como meros peregrinos de un más allá divorciados de la realidad física, sino como seres multidimensionales participando en la evolución del universo mismo, con responsabilidad y propósito. El descenso del espíritu a la materia cobra sentido si pensamos que es para que la materia misma despierte a través de la conciencia, y la ascensión del espíritu de regreso enriquece a la fuente con la experiencia adquirida. Como arriba, es abajo, como adentro, es afuera. Tal vez, en última instancia, ciencia y espiritualidad convergen en una misma verdad: que todo el cosmos, con todos sus universos y dimensiones, es un ser vivo en proceso de tomar conciencia de sí, y nosotros somos a la vez resultado y agentes de ese proceso. Nuestro destino, entonces, es seguir explorando, con telescopios y aceleradores de partículas, con meditación y amor, hasta descubrirnos uno con ese todo que nos vio nacer.